King Gomya tuvo otro pensamiento. ¿Por qué la torre, después de haberle dado tal habilidad a Yu Suha, le había dado una oportunidad a alguien tan inútil como él? Quizás la torre estaba decepcionada por la actitud mostrada por los cazadores. Las habilidades de rango S eran mostradas. El resentimiento se derrama como la lluvia. No veían, no oían. La gente tenía la tendencia a actuar como si algo no existiera si no lo ven delante de sus ojos. Eran ciegos. A los tontos ignorantes tenía que exponer y mostrarles cuántos habían perecido por su ignorancia. Los cielos gustosamente les mostraría la lluvia, igualando a la sangre de los inocentes de este mundo. Sin dudar, el emperador de las llamas había atravesado el 10º piso. La torre habrá pensado que era una vergüenza. La siguiente habilidad eran ecos de un corazón que llora. Reforzaba su aura utilizando las emociones. Cuando más fuertes sean sus emociones, más efectiva será su aura. No importaba su emoción, el fuego ardía sin discriminar la madera con la que había sido quemada. Sin embargo, podría volverse adicto a las emociones utilizadas. Cada piso tenía una misión oculta. Estaba seguro que el piso número 12 no era la excepción. La siguiente habilidad era la invocación de los 100 fantasmas. Podía invocar a los que había asesinado. Ellos no heredan los recuerdos de su vida pasada, simplemente serán invocados como monstruos. Se podía utilizar una vez a la semana. Estas 3 habilidades le habían llamado la atención. King Gomya tomó una decisión, cosa que no convenció al emperador de la espada, pero seguramente estaba planeando algo. Nuestro protagonista quería saber si conocías las rutinas del Santo de la Espada. Él quería su horario de escena. Con ello, la habilidad había sido copiada exitosamente. Naturalmente fue penalizado por su habilidad. Recibió la penalización de nivel medio, el infierno de los fantasmas hambrientos. Sin embargo, hablamos de esta pesadilla en otro momento. La bruja oscura preguntaba si King Gomya se iría, pero dado que el piso número 11 se abriría, tenía que hacer las preparaciones. El piso 11 no era un problema, lo era el número 12. La bruja oscura estaba confundida. Él no parecía estar bien, solo que él estaba emocionado por estar rodeado de personas tan increíbles. Decidió contar lo que conocía del piso número 11. Era la información dada por despejar el piso número 10. Naturalmente tenía una condición a cambio. Esperaba que su favor fuera escuchado. No implicaría la vida de ninguna persona o dinero. También era posible rechazar el favor. Parece que no tenía motivo para rechazarlo inmediatamente. Decidieron escucharlo. Con eso, su primer paso había sido completado. De esa manera, contó lo que sabía. Ahora los líderes del gremio estarían ocupados. También necesitaba la ayuda del paladín. Había algo que tenía que consultarle a ella. A lo mucho serían 30 minutos. Caminaron lentamente por la ciudad. Entonces, el emperador de la espada lo alertó. Alguien lo estaba siguiendo. Nuestro protagonista tenía que hacer que lo siguieran adecuadamente. El tiempo fluyó y ambos se acercaron a los barrios bajos. King Gomya llamó la atención del Santo de la Espada. Y por supuesto, Paladín no sabía nada de este plan. Solo sabía que él quería presentarle una tienda. Esperaba que ella ayudara con su negocio. Pero su habilidad de detección de mentiras había sido activada. Pero no tenía por qué preocuparse. La única persona en peligro sería él. El tiempo continuó y ambos llegaron donde se encontraba la alquimista. Ella les daba la bienvenida. También quería saber la identidad de su acompañante, lo que la sorprendió. Esta era la reacción natural de una persona. Parece que esto era una operación antidrogas. La alquimista se arrodilló. Ella siempre había vivido con conciencia, lo que activó el detector de mentiras de la vicecapitana. Pero no había necesidad de preocuparse. Él la traía como una futura cliente. Por eso, ella tendría que darle algunas pociones para probar. Él definitivamente era un ángel. Alguien entró a la tienda. Nuestro protagonista lo sabía. El Santo de la Espada esperaba que todos salieran excepto King Gomya. Quería conversar tranquilamente con él. Se preguntaban qué hacía el cazador número 1 en un lugar como este, pero él había ordenado algo. Marcus Calemburi se comportaba de una manera agresiva. Se mantenía firme a sus palabras. No podían ayudarlo. Dado que King Gomya se había unido oficialmente a los 5 grandes gremios, parece que era como lo había supuesto. El cuerpo de vigilancia había recibido múltiples informes sobre las casas humanas del Santo de la Espada. Ahora mismo, su casa estaba frente a los ojos. Lo detendría aunque le costara la vida. Parece que realmente creía que podía detenerlo. Sin embargo, ella moriría dando todo de sí. Cuando eso suceda, él será el asesino de una persona inocente. Esta era la debilidad que había descubierto en su vida anterior. El Santo de la Espada era débil contra los inocentes. Por eso la invitó a ella. Además, había otra persona. La alquimista también saltó en defensa de nuestro protagonista. Esperaba que él abandonara la tienda. No podían igualar su fuerza, pero ellas eran las únicas que podían detenerlo. Después de vacilar un momento, decidió retirarse. Ahora podía hablar con el Santo de la Espada sin que lo intentara matar. King Gomya lo esperaría en el norte de la ciudad a mediodía. En ese momento, sabría el tipo de persona que es. De esa manera se fue silenciosamente.
No mucha gente sabía de él, pero al parecer, su hija y yerno habían muerto a manos de un asesino. Solo sus nietos habían sobrevivido en ese momento. Esa era la razón por la que no tenía piedad. En el cuerpo de vigilancia podía simpatizar mucho con personas así. Incluso ella había sido tentada por pensamientos similares. Cada uno de los líderes del gremio tenía su propia historia. Pronto descubriría sobre eso. Pero ahora se había desviado del tema. Preguntaba cuánto valían las pociones. De esa manera un día pasó. El ambiente era similar a su vida pasada. Solo que las noticias eran diferentes. Ahora se encontraba frente al Santo de la Espada. Parece que alguien que había cometido tal masacre estaba orgulloso de sus habilidades. Tales palabras lo hacían sentir mal, pero estaba bien. Solo le dolió un poco el corazón. King Gom ya sabía la razón por lo que lo buscaban. También sabía que poseía la habilidad de los ojos de detective. Esperaba que confiara en lo que le iba a contar. Intentar ganar la confianza de una persona era realmente difícil. Cada persona tenía su propia terquedad, y para el Santo de la Espada era su habilidad. King Gomya era un profeta. Gracias a ello se enteró de la habilidad de los ojos de detective. También dirá que tiene el número 4093 sobre su cabeza. Con eso dicho, el Santo de la Espada intentó probarlo. Saber el número de dedos que tenía no sería difícil para un profeta. King Gomya sacó rápidamente su cuchillo, al leer tanto al Santo de la Espada, pero su siguiente acción lo dejó impactado. Nuevamente se encontraba en la situación anterior. Mencionó lo que le iba a pedir a Marcus Calenbury. Él esperaba que confiara. Sin embargo, no se podía confiar en algo como eso. De esa manera falló nuevamente. Fallaba una y otra vez. Suplicaba por confianza, pero aún así fallaba. Sin embargo, aún creía que podía convencerlo. Su muerte se estaba volviendo más larga que su vida. De esa manera, nuestro protagonista aceptó su culpa. Esperaba no morir durante 5 días. Podía juzgarlo por sus acciones si él era alguien que merecía morir. En el futuro lejano, el Santo de la Espada le dirá una palabra. Esa palabra era Emperador de la Espada. Recordaba las palabras del ángel. Su fe sería puesta a prueba. Su respuesta servirá para recordar quién era en realidad. De esta manera, destinado a aprender de sí mismo. El Santo de la Espada decidió aceptar su propuesta. Después de esos 5 días, decidirá si terminar con su vida o no. King Gomya se inclinó. Él lo había conseguido. Todas las condiciones para evitar bajas en el piso número 12 habían sido completadas. Nuevamente se encontraba en el caótico campo de batalla. El general del Imperio se acercó a los confundidos cazadores. Entregó la misión de defensa. Sin embargo, la situación había cambiado. La bruja oscura gritó fuertemente. El escuadrón de dragones negros tomaría el mando del campo de batalla. El clan marcial celestial tomará el flanco derecho y el templo de Dios omnipotente el flanco izquierdo. Cualquier persona que se quejara hablará después de acabar la batalla. Si tenían tiempo para quejarse, tendrían tiempo para luchar. El campo de batalla anteriormente caótico fue organizado y decidido. El general estaba sorprendido. Los héroes de otros mundos peleaban sin ninguna vacilación. Los soldados del Imperio continuaron atacando, pero si esto sucedía, él no podía ser notado, y él era alguien que pedía más atención que nadie. Sin embargo, eso no se sentía tan mal después de todo. En ese momento sintió una presencia detrás de él. Marcus Calenbury lo estaba observando. Él lo estaría observando durante las 24 horas del día. Sin embargo, no se olvidaría de mover su espada. No tendría por qué preocuparse. Después de dar un suspiro, continuó con su plan. Decidió acercarse a la bruja oscura. Él todavía tenía otra recompensa del piso número 10. Tenía un minimapa que podía ver los enemigos y aliados del campo de batalla. Esa noticia era impresionante, debió decirlo mucho antes. Ahora tenía que mostrarle dónde se encontraba el jefe del piso. Con ello, nuestro protagonista tenía que hacer uso de la habilidad de la bruja oscura. Ella mostraba su verdadera belleza cuando estaba abrumada. En un instante, pudieron vislumbrar la sombra del jefe, apareciendo por encima del emperador Goblin. Ella esperaba que supiera cómo manejar una espada. Con ello, nuestro protagonista cayó en picada, partiendo al monstruo en 2. Un breve silencio sacudió el campo de batalla, y después, intención asesina rodeó a King Gomya. El resto dependía de los cazadores. La bruja oscura estaba emocionada, estaba increíblemente emocionada. Apostaba que menos de 50 cazadores habían muerto. Sabía ahora por qué ella estaba tan estoica la vez anterior. Era debido a que muchas personas habían perdido su vida. Era una persona simple, era feliz o triste dependiendo del número de víctimas. Ella esperaba que estuviera orgullosa de tan pocas personas perdieron su vida. Ella realmente se alegraba que él fuera un nuevo héroe. Tenía que estar listo porque los medios de comunicación lo acosarían. Ahora podía recordarlo. Se sentía genial ser idolatrado y ser envidiado por personas normales. Pero no era nada comparado a ser reconocido por estas personas. Eran personas que habían trabajado arduamente.
No eran los mejores, pero han ganado el derecho a reclamarte lo que han intentado y dado lo mejor. Para estas personas que lo han intentado, quería vivir una vida en la cual sea reconocido por estas increíbles personas. Quería protegerlas. No se burlaría de estas personas trabajadoras como lo hizo el héroe anterior, solo quería reconocerlos y ser reconocidos por ellos. Así era como quería vivir. La lista de contribuyentes fue mostrada. King Omya quería cambiar en un mundo que había cambiado. La lista cambió comparada a su vida pasada. La bruja oscura continuaba hablando. Predecía que al menos 5.000 personas morirían antes del piso número 20, pero se equivocaba. Si él los dejaba solos, habrá una gran pérdida en el siguiente piso. Podrían perder hasta 500.000 personas. Es por eso que él los cuidaría. En esta ocasión el Santo de la Espada no atacó. Él esperaba que recordaran lo que dijo ayer. Era momento de cobrar ese favor. Durante 5 días esperaban que no hicieran nada y permanecieran aquí si podían hacerlo. Él prometía despejar el piso número 20 en 5 días. El ángel hablaba. Del piso 11 y 12, la fe de los cazadores sería puesta a prueba. Esperaba que escucharan su favor. Esta era la respuesta que había encontrado. La bruja oscura estaba incrédula. Lo que decía era imposible. Sabía perfectamente que había tomado 10 años sin llegar hasta aquí. Sin embargo, King Omya se inclinó. Él había compartido todas las recompensas que había recibido. Eso benefició a todos. Había ganado el derecho a pedirles un favor. Quería que pudieran esperar durante ese tiempo. El sistema pedía que eligiera una recompensa. La diosa y el rey demonio le ofrecieron una recompensa. Ahora, en esta habitación no había caos. El rey demonio recomendaba elegir una recompensa. También recomendaba que podía omitir la recompensa. Dudaba de sus acciones. Trataba de persuadirlo de una decisión. Inquisidor hereje habló. Ellos habían aceptado su solicitud, siempre y cuando no fuera algo irrazonable. Por esa razón todos se quedarían aquí durante 5 días. Después de todo, no era un favor imposible. Una promesa era una promesa. Además, los líderes sabían que él tenía un plan. Por esa razón, le seguirán el juego. Ellos prometían permanecer en este lugar. Sin embargo, el Santo de la Espada habló. Él nunca había aceptado algo así. Había prometido que lo seguiría durante 5 días. Por eso cumplirá su promesa. De esa manera, agradecía a todo el mundo. Ellos se verían dentro de 5 días. Abrieron la puerta y fueron sorprendidos. Todo el mundo estaba congelado. Era debido a que la misión no había comenzado. Todavía no seleccionaba una posición. Esta era la razón por la que el rey demonio lo instaba a seleccionar una profesión. La razón por la que no se callaba el rey demonio. Ahora se preguntaba qué pasaría si el rey demonio moría en este estado. ¿Qué sucedería si el jefe monstruo moría antes de empezar la misión? Nadie debería obtener la recompensa del rey demonio. Por eso, morirá antes de que eso suceda. El rey demonio de la lluvia de otoño estaba furioso. El rey demonio de la lluvia de otoño se estaba manifestando. Preguntaba cómo se atrevía, una persona insolente, pero era una decisión óptima. Ningún cazador o ciudadano del imperio morirá. Este era un final feliz sin sacrificio. Era una persona a la que nunca le gustó los finales malos, o simplemente era porque era una persona amable. El rey demonio se disculpaba, no sería capaz de tener ese final feliz. No podría ser detenido sin la ayuda del imperio. Pero él no necesitaba ayuda, tomaba su espada como las manecillas del reloj. Los héroes estaban destinados a luchar solos. Era un día lluvioso cuando esa cosa abrió los ojos. Una rana croaba. En ese momento, la cosa atacó. Poco a poco, la cosa fue tomando una nueva forma, hasta que finalmente, la apariencia de la rana fue tomada. Un nuevo mundo fue visto desde los ojos de la cosa. Con ello, la lluvia continuó. La cosa quería vivir un poco más. El rey demonio lanzó un ataque. Entonces fue notificada la muerte de King Omya. Con ello, una línea fue marcada en el brazo de nuestro protagonista. Aquel monstruo solo estaba girando su espada, utilizando únicamente su fuerza, lo que significaba que podía ser esquivada. Entonces murió nuevamente, y otra línea fue hecha. Esta fue una prisión de tiempo. Nuevamente tomaba su poción, enfrentaba al rey demonio y entonces moría. Se preguntaba lo que hubiera sucedido si hubiera continuado la misión de manera normal. Se preguntaba cuántas personas habrían muerto. Con la muerte de un soldado, al menos 20 años se desperdiciarían. Con la muerte de 10, 200 años. De esa manera, el tiempo incrementaba. Con el fin de ahorrar ese tiempo, no eligió la recompensa. Estaba preparado para estar atrapado por la eternidad. Necesitaba aprender a esquivar sus ataques, aprender a distribuir su aura. Continuaba muriendo, continuaba escuchando las mismas palabras del rey demonio, y nuevamente se abalanzaba. Esta era una lucha eterna entre el héroe y el rey demonio. No necesitaba mucho. Después de todo, él era la espada del imperio. De esa manera, el rey demonio movió su espada. Acto seguido, murió, y las manecillas del reloj continuaron moviéndose. Su espada
Era la única manecilla del reloj. Necesitaba mover su espada para darle a este mundo un segundo más. Solo estaba comprando un segundo. Sin embargo, el mundo se había enganchado en él, que trataba de vivir un segundo más para que los océanos sobrepasaran y llegaran a los cielos. Todo necesitaba empezar con una gota, y para que él viviera una eternidad, debía vivir un segundo al tiempo. Vivió su vida a su manera. Un día pasó, la bruja estaba feliz. Apostaba que menos de 40 personas habían muerto. Otra marca se agregó a su brazo. Ella estaba tan alegre. Al menos 30 personas habían muerto. Con ello, otro día pasó. Su voz era más alegre y vibrante que las veces anteriores, y más marcas se agregaron a su brazo. Probablemente, menos de 10 cazadores murieron. El rey demonio preguntaba por qué estaba sonriendo. Era porque él era muy feliz. Quizás estaba feliz porque iba a morir pronto, pero esto era algo que el rey demonio no podía entender. Entonces llegó el día. Esta vez no se escuchaba la voz de la bruja. Ella tomó el brazo que tenía 100 marcas. Ella había confirmado que ninguna persona había muerto. La maestra del dragón negro que desafiaba el 10º piso incontables veces y mantuvo a salvo a sus súbditos con cada fallo, estaba llorando. Este tipo de persona le estaba agradeciendo a él. King Gomya quería vivir un poco más. Tenía frente a él al rey demonio. El héroe estaba destinado a luchar solo. Entonces vino aquel aterrador golpe. Tenía que prepararse. Entonces, un espejo se rompió. Alguien cayó suavemente a su lado. La maestra dragón negro se preguntaba qué estaba haciendo por su propia cuenta. Ella podía ver que estaba intentando cazar a una bestia digna de cazar. Por eso, intentaría quitarle su presa. Esto era una total insolencia. Por supuesto, también habían historias en donde el héroe se enfrentaba en grupo. El rey demonio se enojó, ya no pelearía utilizando únicamente su espada, activó la invocación de los 100 fantasmas. Entonces, una gran cantidad de monstruos emergieron. Con tal cantidad, no era algo que pudiera enfrentar por su propia cuenta. Todos tenían que salir de aquí. Sin embargo, estaba bien. Entonces, activó su habilidad. Aquella cosa creció más y más grande. Cada vez su cuerpo se volvía más grande. Ganaba una nueva satisfacción. Ganó incluso la satisfacción del sacrificio. Hasta que un día, una pequeña gritó por ayuda. Pero fue en vano. La cosa estaba fascinada. Con cada bocado, la cosa ganaba nuevas memorias. En ese momento, la pequeña fue llamada Esther. Su padre había venido a buscar. Preguntaba lo que le había sucedido a sus ropas. Pero parece que ella se había recuperado. Ese fue el primer nombre que obtuvo el rey demonio. Con la invocación de los 100 demonios, esqueletos y más esqueletos se manifestaban. La razón por la que eligió esta habilidad en lugar de las otras fue porque se percató de algo. Él podía invocar a las personas que había asesinado. Deberían ser 2 personas en total. Sin embargo, el contador de muertes del Santo de la Espada mostró un número diferente. ¿Cuántas muertes había tenido en total entonces? El emperador de la espada estaba impactado. Él realmente había muerto un montón. La bruja oscura también estaba sorprendida. No era de extrañar que pudiera limpiar el 10º piso por su propia cuenta. Esta situación era imperdonable para el rey demonio. ¿Cuántas veces la diosa se habría burlado de él? Ella había prometido aceptar sus resentimientos y odio. Con ello, el Santo de la Espada y la Bruja Oscura trabajaron en conjunto con los esqueletos. Después de una breve orden, los esqueletos arremetieron, pareciendo a cierta persona. Un ejército que no temía la muerte era increíble. El rey demonio estaba frustrado. Como una persona externa a este mundo, que no tenía malicia o presencia, se atrevía a interponerse. Pero aquello no importaba. Ahora estaba parado aquí. Tenía el derecho. La torre habló. Se le había otorgado un título. Se le otorgó el apodo del Rey de la Muerte. La torre saludaba al rey que cosechaba la muerte. La cosa no envejeció. En lugar de eso, creció y creció más hermosa. Una esencia de su cuerpo encantaba a la gente que lo rodeaba. Una mujer le rogaba a la santa de las tierras lejanas. Le rogaba que pudiera salvar a su hijo. La santa preguntaba si la madre estaba al tanto de las reglas. Ella tenía que volver al amanecer. El bebé fue encargado a la santa de las tierras lejanas. Los humanos siempre eran exagerados con el amor. Su madre incluso le dio las mejores ropas que pudo encontrar. La vida era radiante, incluso cuando estaba envuelta en trapos. La larga vida, después de todo, era felicidad. Una vez la cosa comió al bebé, sus memorias entraron en ella. El bebé había sufrido, pero ahora estaba bien. Él ahora podría vivir un poco más. De esa manera, un bebé surgió. La madre tenía que prometer que lo seguiría amando tal como ahora. Ella agradecía. Sucedió con la madre e incontables personas. La santa era creadora de milagros, la salvadora de la enfermedad. La gente agradecía entre lágrimas. Ella era la verdadera salvadora. Entonces llamó la atención de la nobleza, y aquello trajo la ira del imperio. Ella era una bruja,
y no podrían tener misericordia. El pueblo de la cosa ardió, y ella indefensa solo pudo ver a las personas con las que creció morir. No podía quedar ni una sola persona. La cosa sufrió. Ella esperaba que todos fueran devorados por sus propias maldades. El rey demonio atacó. Nuestro protagonista estaba preparado para recibirlo, pero fue demasiado tarde. El tiempo fue regresado, pero el tiempo de la habilidad no lo hizo. El tiempo de enfriamiento de su habilidad vino con él. Las habilidades estaban en las estadísticas retenidas al morir. De esa manera, el contador iba disminuyendo. Otro día más pasó, su brazo se hacía más oscuro y la habilidad disminuía. De 3 días pasó a 2 y de 2 días a 1. Entonces, en medio de la batalla, pudo utilizar su habilidad nuevamente. Sin dudar la activó. Entonces los esqueletos arremetieron. Era una habilidad interesante, por lo que tenía que experimentar con ello. Entonces volvió a morir. Ahora, el contador se reseteaba. Nuevamente se encontraba al frente al rey demonio. La maestra del dragón negro preparó un hechizo, golpeando directamente a su enemigo. En este punto, los patrones de ataque del rey demonio habían sido memorizados. El santo de la espada esquivó el ataque posterior. La bruja oscura recitó otro hechizo. 5 espejos rodearon al rey demonio. Entonces explotó. Un rostro de piel fue vislumbrado. El rey demonio había decidido retirarse, y con ello, se fue al piso número 13. Con ello, la batalla había terminado. Estaba desesperado. Todo lo que había hecho hasta el momento no funcionó, pero no fue así. La torre había reconocido su decisión. Se creó una misión oculta. El piso número 12 fue modificado. Se verificaron las misiones del piso número 13 hasta el 20. Héroe del mundo congelado. Él había forjado su propio camino. No podía permitir que una vida sea sacrificada. Había visto que la justicia era salvar a alguien sin esperar una recompensa. Y aquella devoción no era esperar la recompensa de una persona a salvo. Para el héroe de este lugar, cuyas personas nunca sabrán sobre su justicia, tampoco recibirá reconocimiento. Pero aún así, la justicia seguirá siendo justicia, devoción seguirá siendo devoción. Entonces, él seguirá siendo un héroe, incluso en un mundo congelado. El rey demonio no pudo ir demasiado lejos. Él sería capaz de cazar el rey demonio. El sistema preguntaba si aceptaba la misión, y en efecto fue tomada. El sistema esperaba que la fortuna estuviera de su lado. Con ello, el tiempo congelado se rompió. Era la primera vez que vivían algo así. Incluso, el emperador de la espada tenía que mirar la ciudad del imperio. El número de banderas había disminuido. Ya no estaba aquella suciedad y tristeza en la ciudad, sino estaba rebosante de brillo y alegría. La línea temporal había cambiado. El rey demonio invadió el imperio Aegin. Independientemente si hubiese perdido o ganado, hubiera ocurrido. Pero en este mundo, la invasión nunca ocurrió. Desconocido para todos, la historia había sido reescrita. En ese momento, fueron llamados por los soldados del imperio. Ellos no tenían el permiso para estar en este lugar. Sarbast Aegin les gritaba. Anteriormente, él era un amable ciudadano, pero ahora era un desconocido. Recordó la promesa que le había hecho. Entonces, una leve carcajada resonó. Entonces, burló profusamente. Él lo había hecho. Había protegido a su imperio. Había cumplido su promesa. No tenía que ocultar su sorpresa o remordimiento. Estaba orgulloso. Lo había hecho. Había envidiado a las demás personas mientras pasaba su vida bebiendo. Congeló su corazón y tiró su vida a la basura. Pero el día de hoy no tenía nada de qué avergonzarse. Ni cuando se enfrentaba a alguien, ni al mismo mundo. Y por sobre todo, ni a él mismo. Se dio a conocer los contribuyentes del piso número 12. Sarbast Aegin estaba confundido, pero fue llamado. King Gomya esperaba que cuidara del imperio. Estaba seguro que era un imperio corrupto, pero tenía que hacerse cargo. El emperador de la espada burlaba, no dejaba de presumir. Pero ¿qué se podía hacer? Realmente se amaba el día de hoy. Ahora era el momento de dirigirse al piso número 13. Pero la maestra del dragón negro lo veía de otra manera, extraña. Los 3 estaban preparados para ir. Con ello, el primer contribuyente tendría el honor de ir en primer lugar. Nuestro protagonista sonrió, fue transferido. En este piso, el rey demonio gritaba. No podía olvidar lo que se le había hecho a sus hijos. Los maldecía a todos. King Gomya activó el aura. El emperador de la espada estaba desconcentrado. El rey demonio lucía más débil que antes. Anteriormente, ellos fueron heridos por el aura del monstruo. Pero ahora mismo, eso no sucedió. Normalmente los monstruos aumentarían su poder al subir de la torre, pero ahora fue lo contrario. Se intentaba calcular las recompensas del piso número 12, pero todas las recompensas serían entregadas al completar el piso número 20. Se le entregó la recompensa básica. Ahora podía observar todos los mapas del piso número 11 al 20. Con ello, ahora podía entender. El rey demonio estaba actuando de tal manera. Ahora mismo se encontraba antes de que ocurriera la invasión. Por esa razón el rey demonio disminuyó su poder.
Era como los cazadores, que volvían más fuertes al cazar los monstruos. Él probablemente se fortalezca al terminar la vida de incontables civiles y refugiados. Pero como eso no ha ocurrido, el rey demonio estaba furioso. La existencia del rey demonio de la lluvia otoñal empezó a desvanecerse. El rey demonio comenzó su ataque. No muertos y más monstruos se levantaron. Era momento de acabar con las plagas. Los cazadores se prepararon para atacar. King Gonja se preguntaba cuántos intentos tendrían que hacer para llegar al piso 19. Probablemente 100 veces. De esa manera, nuestro protagonista volvió a morir. Habían demasiados monstruos como para poder detenerlos por propia cuenta. King Gonja podría utilizar su habilidad después de 3 intentos, pero por el momento, el santo de la espada tendría que mirar lo que había dentro del ataúd. Podría tomar la excusa de hacerlo porque era un profeta. Entonces, cuando el santo de la espada levantó la tapa, nuestro protagonista volvió a morir. Ahora lo sabía, había un martillo sagrado que era efectivo contra los no muertos. Con ello, podría terminar con una gran cantidad de no muertos. Tenía que hacer caso, él era un profeta después de todo. Entonces volvió a morir. Poco después, una gran cantidad de no muertos fueron acabados. Ahora tendrían que ir contra el rey demonio. Dado que el cíclope también era un no muerto, tendrían que hacerse cargo. El cíclope atacó, y otro intento había sido tomado. En esta ocasión, el santo de la espada tendría que ir por todos los no muertos. Tenía que obedecer, porque era un profeta. Por ahora, la bruja oscura tendría que dispararle al ojo del cíclope, pero no funcionó como se esperaba. Ahora, nuestro protagonista podía utilizar su habilidad, pero no podía atacar su ojo, aunque estuviera rogando para ser atacado. También tenía que seguir las órdenes del joven que decía ser un profeta. Después de vacilar un poco, ella aceptó y de esa manera el cíclope fue derrotado, haciendo que el rey demonio de la lluvia otoñal se retirara. El templo volvió a la normalidad. Las personas aquí sonreían como si nada hubiese pasado. Con ello, ahora tendrían que dirigirse al siguiente piso. Entonces los cazadores mantuvieron su alerta. En poco tiempo el rey demonio se retiró a la planta número 15. Lo mismo sucedió con la planta número 16 y 17. La historia se estaba rebobinando. Los pisos 18 y 19 fueron completados. La existencia del rey demonio de la lluvia otoñal se desvanecía. El rey demonio estaba frustrado. De no ser por ellos, nada de esto hubiese ocurrido. ¿Cómo podría un espadachín de otro mundo hacer esto? Ahora nuestro protagonista podía ver su ojo correctamente. Nuestro protagonista tuvo que recorrer mucho para poder ver su ojo. Hubiese sido una tontería si las miradas del rey demonio y el héroe no se hubieran visto. Ahora tenían que pelear con todo lo que tenía, o podría huir y volverse más débil. Si no peleaba con King Gonja no podría derrotarlo. Pero ¿cómo podría saber alguien del mundo exterior como él? En ese momento, el nombre del rey demonio fue llamado. Tenía que pelear con todo lo que tuviera, de lo contrario, su tiempo sería más largo que su vida. Ahora era momento de hablar de la pena del rey demonio. Todo a su alrededor ardía. Todos tenían que quemar el nido de la bruja. No podía dejar que nadie escapara con vida. Esther estaba conmocionada. Se preguntaba por qué. ¿Por qué los humanos quemaban a sus semejantes? Todo aquello bajo la orden del rey o del mismísimo Dios. Ya sea el gobernante del bosque o el emperador de la gente del mar, todos y cada uno de ellos era igual. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién les dio el derecho a incinerar a sus semejantes? La madre que intentaba apaciguar a su hijo, el esposo que intentaba tranquilizar a su amada. Está bien, todo estará bien, decían. Las cenizas quedaban. No importaba dónde mirara, no había nada más. El brazo que una vez le entregó una manzana, la pierna de alguien que estaba feliz por correr nuevamente, todo estaba siendo quemado. La Santa Esther estaba desamparada, sus manos estaban llenas de cenizas. Decidió consumirlos. El cielo se oscurecía. Pobres cosas, los compadecía. Ellos también eran humanos. Podían conocer la belleza de la vida y la tristeza de la misma. Entonces, ¿por qué no vacilaban en llamar a sus iguales monstruos? ¿Cómo ellos podrían ser llamados humanos, mientras sus hijos monstruos? Ellos eran los únicos humanos en este mundo. ¿Acaso ellos también necesitaban validar su propia existencia? Resentimiento vertido como la lluvia. Ahora era momento de probarse a ellos mismos, y el llanto de un corazón amplificado. El rey demonio de la lluvia otoñal los maldecía. Ella nació de la maldad de los humanos. Todos serían tragados por su propia malicia. Padre Jurreón trataba de despertar a King Gonja. Este lugar no era su infierno. King Gonja atacaba sin cesar, y el rey demonio era cortado, una y otra vez. El rey demonio se hacía cada vez más pequeño, se volvía cada vez más débil. El rey demonio no podía hacer más, solo podía pensar en retirarse. Ese era su destino final, el castillo del rey demonio. El rey demonio maldecía, solo podía huir. Con ello, el piso 19 fue alterado.
Nuestro protagonista se disculpó, pero él despejará el piso número 20 por su cuenta. Él arreglará la situación con el rey demonio. La maestra del dragón negro aceptó dado que había roto su promesa, y Marcus Kallenbury también lo hizo. Después de eso tendrían que hablar. King Gomya asintió, entonces inclinó su cabeza. Se le dio la bienvenida al rey de la muerte. Solo había un retador en este lugar. El sistema esperaba que la fortuna estuviera de su lado. Con ello, el sistema contabilizó las recompensas del piso 11 hasta el 19. La torre reconocía sus logros. La autoridad de King Gomya cambiaba. Se le otorgó la autoridad de un apóstol con restricciones. Ahora, podía modificar cualquier habilidad menos la de un rango extremo. No sabía la razón del nacimiento de la torre, ni quién era la persona que la construyó, pero ahora tenía la idea de qué clase de torre era. Era un ser que observaba todas las decisiones, y un ser que recordaba esas decisiones. Este era el final para el rey demonio. Esta era la villa del rey demonio. No quería que su paraíso fuera destruido. Los cielos estaban despejados. La lluvia no caería el día de hoy. El rey demonio no podía perdonarlo. Aquellas cenizas aún vivían en sus ojos y memoria. Esta persona querría rebobinar el tiempo y quemar su paraíso una vez más. El escenario más pequeño y el jefe del piso más débil del mundo. El rey demonio atacaba desesperadamente, pero era inútil. Ahora habían cambiado de posiciones. El invasor y el defensor eran diferentes. La vida realmente estaba llena de sorpresas. Cada vez que el rey demonio era cortado, más débil se hacía su existencia. Nuestro protagonista esperaba que se volviera más y más débil, hasta que finalmente el rey demonio gritaba desesperado. Se le revocaba su título como rey demonio de la lluvia otoñal. Esther esperaba que esto no sucediera. Con ello, estaba lo suficientemente débil. Esther esperaba que no se le acercara, pero si eso quería, ella tenía que detenerlo, si no, sería alcanzada. Ella estaba enojada, después de lo que se le hizo a sus niños, pero King Gomya era un forastero. Podía entender el punto de vista de los humanos e incluso puede que ningún humano se libre de la culpa, pero él era un forastero. No aplicaba esa condición. Ella no había hecho nada malo, simplemente curaba al débil, gritaba. Sin embargo, no era así. La verdadera Esther debió sentirse de la misma manera. Consumió la vida de las personas que confiaron en ella y se enorgulleció de eso. Esther trataba de justificarse, pero ella había ocultado la verdad. Ella no lo sabía. No tenía la memoria o inteligencia de los humanos. Si ella hubiera conocido esas palabras, nunca hubiera lastimado a esa pequeña. Pero esto no era lo mismo que hicieron los humanos que la persiguieron. Aquellos soberanos debieron utilizar la misma excusa. Alguno debió mentir, pero alguno no. ¿Qué sucedió con los soldados que no querían seguir las órdenes? Nuestro protagonista era un tonto, pero conocía un tipo de justicia. Esa era el karma. Si ella creía que lo que comía y tiraba era humano, él debería hacer lo mismo con ella. King Gomya utilizó su derecho a utilizar la recompensa. Modificó la habilidad de invocación de los 100 demonios. Él esperaba que las personas que había invocado pudieran heredar sus recuerdos. No pedía que mantuvieran sus habilidades o algo más codicioso. Por lo tanto, el sistema juzgó su solicitud. Después de un tiempo, se reconoció su solicitud como razonable. Entonces fue aceptado. Ahora, su habilidad había aumentado de rango. Era una habilidad de rango triple S. Ahora, él iba a acabar con ella. Era tal y como ella había devorado a Esther y a otras personas. Por eso, era feliz de que ella haya vuelto a ser humana, porque su habilidad podría ser activada. Esther atacó, pero ella era lamentable. Ni siquiera podía utilizar la espada. Solo era una persona que confiaba en su habilidad y aura. Por esto, era importante las bases. Solo uno podía confiar en sus manos y pies. Era lastimoso verla. Entonces, King Gomya atacó. La espada de Esther se rompió y ella cayó de rodillas. Estos eran los momentos finales del rey demonio, dijo quien cosechaba la muerte. Entonces levantó su espada, pero fue detenido. Parece que no podía hacer eso todavía. Parece que nuestro protagonista estaba haciendo suposiciones equivocadas. Ella ya no era un monstruo, era un NPC. Se preguntaba si su habilidad podría tomarla como humana. La torre podría ser quisquillosa con ese tipo de situaciones, pero esa era la razón por la que tenía que preguntar. Después de esperar un momento, la torre no pudo responder su pregunta. Dado que el rey de la muerte era un apóstol temporal, su tema fue reconocido como un tema oficial. Se solicitaba a los 6 pilares de la vida una respuesta. Nuevamente se encontraba en el espacio de la vida y la muerte. En el 6º pilar, el bastión del tiempo inmemorial estaba presente. El 5º pilar, la princesa que domina los espejismos estaba presente. El 4º pilar, la luna que admira la ceguera estaba presente. El 3er pilar, el legislador del principio estaba presente. El 2º pilar, el dios que bailaba en el vacío, estaba presente.
King Gonja no podía ver nada, pero sentía sus presencias abrumadoras. Con la presencia de todos los pilares, el sistema repitió la pregunta. Con ello, los pilares hicieron una votación. Los pilares empezaron a hablar. Era algo que ni siquiera podían entender. Ellos eran entidades fuera de la torre. Era algo que ni siquiera un rey demonio podía equiparar. Entonces la votación empezó. El sexto pilar dio un voto negativo. El quinto, uno positivo. El cuarto, uno positivo. El tercer, uno negativo. El segundo se abstuvo de votar. 2 negativos y 2 positivos. Y una abstención. Faltaba alguien que no había votado. Alguien que no necesitaba presentarse porque desde el principio ya estaba. El maestro de la torre. King Gonja esperaba que diera un voto positivo. El rey demonio pudo traer un NPC con su habilidad. También entendía la preocupación de que él matara indiscriminadamente. Pero él les había mostrado el tipo de persona que era. No era el tipo de persona que haría algo así, y tampoco lo sería en el futuro. El maestro de la torre habló. Este era un tema complicado. El maestro de la torre esperaba que hablara con el corazón en lugar de la razón. Entonces, volvió a hablar. Él había cazado al rey demonio, entonces esperaba que no se metiera. De esa manera, el primer pilar dio un voto positivo. Con ello, finalizó la autoridad del rey de la muerte como apóstol, y la reunión de los pilares terminó. Poco después, King Gonja fue traído de vuelta. Baekhyun hablaba, y la situación era como antes. Parece que había pasado poco tiempo y a la vez una eternidad. El emperador de la espada no fue llevado a ese lugar. Incluso una leyenda como él no sabía con qué existencia se había reunido. Ahora tenía que mantener la calma. Esther suplicaba. Nuevamente levantó su espada. Entonces acabó con un corte. Poco después activó su habilidad y del suelo surgió Esther. Se veía igual que antes, pero era una recién nacida. Alguien que había creado una vida tenía que hacerse responsable y su primera responsabilidad era entregarle un nombre. Esther era un nombre que había robado, por lo que le otorgaría el nombre de Preta. Esther, la santa de los pobres, y el rey demonio de la lluvia otoñal. Ese ser finalmente obtuvo un nombre apropiado. Ella inclinó su cabeza. En los 5 días prometidos, de 2 reyes, solo uno obtuvo la gloria. El emperador de la espada no podía entender cómo alguien como ella aceptó obedecerlo tan fácilmente, a pesar del resentimiento que tenía. Pero era algo que ella ya sabía. Como el rey demonio no pudo ser encontrado, la línea del tiempo fue alterada. Aquel pueblo reducido a cenizas regresó. Preta suplicaba que no sucediera, pero el ejército había llegado. Sucedería su infierno nuevamente. Ella se arrodilló, no buscaría venganza y haría cualquier cosa, así que suplicaba que su paraíso sea salvado. Él, como rey, tendría que proteger a su súbdito. Por eso ordenó que todo el ejército se detuviera. El general del imperio gritó, pero King Gonja se mantuvo confiado. Quería saber la razón de la llegada del ejército. Eso era porque había una bruja que había corrompido a las personas. Por esa razón las personas de este lugar serían quemadas por el fuego sagrado. Eran órdenes del Papa, del gobernante del bosque, del emperador del mar. Ahora, las personas que una vez había salvado se habían vuelto contra él. Para el héroe de un mundo congelado, héroe, las personas de este lugar nunca sabrán su justicia ni conocerán su devoción. Pero justicia seguirá siendo justicia y devoción continuará siendo devoción. Realmente, él seguirá siendo un héroe en un mundo congelado por el tiempo. Sarbas Aegin volvió a advertir. Pero la persona insolente aquí era otra. Un pescador que llegó a general y quería derrocar al príncipe heredero era insolente. Demostraría quién era en realidad. Con ello, la espada de la diosa de la protección brilló, un emisario del fundador Laefanta Aegin. King Gonja conocía la corrupción que se encontraba dentro del imperio. Entonces el general del imperio se arrodilló. Aquel humilde soldado saludaba al emisario del emperador. Era al igual que tomar una espada. No solo importaba la habilidad, sino también la confianza y seguridad. Por eso, al momento de estafar, para engañar a su oponente, tenían que engañarse a sí mismo. La gente de las demás naciones estaban confundidos. Quería saber por qué un emisario fundador estaba en este lugar. Eso era porque él vino a subyugar a la bruja. Tenía que mirar fijamente. Ella era la bruja de los abandonados. Entonces, King Gonja ordenó que se arrodillara. Ella tenía que bajar su cabeza frente a ellos. Preta solo pudo rechinar sus dientes, pero las órdenes no paraban. Preta fue sometida a todo tipo de poses extrañas. Como el ejército podía observar, ella no podía desobedecer sus órdenes. Ya no sería una amenaza para el continente. Sin embargo, la situación no era tan sencilla, no era tan fácil de creer, cosa que trajo un conflicto interno, tal como pasó con los mejores cazadores. Ahora entendía la trampa que puso el rey demonio. En ese momento alguien intervino. Ella podría identificar si ellos eran realmente la bruja de los pobres y el emisario del fundador.
Con una gota de sangre se podría identificar si esa persona tenía un alma buena o mala. Si la persona tenía un alma pura, el orbe brillará a luz blanca y por el contrario, emitirá luz completamente negra. Era como una habilidad de detección de mentiras. Primero lo utilizarán con la santa. Un corte fue realizado. Sangre cayó en el orbe y como era de esperarse, el orbe se tornó completamente oscuro. Realmente era una existencia que había cometido demasiada maldad. Con ello era turno del emisario del fundador. Una gota cayó en el orbe. Entonces fue purificado de inmediato e iluminó todo lugar. Las personas se preguntaban el significado de eso, pero la sacerdotisa no podía creer que se hiciera un alma tan pura. Esta persona era la luz. No había razón para que una persona así mintiera. Esta persona sin duda era el apóstol de la diosa. El ejército empezaba a ceder, pero habían algunos que no. Ellos tenían que quemar este lugar. Aparte de la bruja, estaban los herejes. Si él era el apóstol, tenía que liderar este castigo. Sin embargo, el castigo divino era algo que King Gomya solo podía decidir. Él había eliminado todo el mal, por eso les mostraría. Un ejército de esqueletos fue convocado. Este era su trabajo, era encargado de encarcelar a los males de este mundo. Era un trabajo dado por la diosa. Por esa razón, ellos no tendrían que castigar a este pueblo. Para disipar sus dudas les mostraría. Un esqueleto fue convocado, y este recuperó sus recuerdos. Él era Yu Suha. Inmediatamente empezó a maldecir a King Gomya y a todos los presentes. Sin embargo, tenía que obedecer a nuestro protagonista. Ningún demonio podía rechazar sus órdenes. Con ello, el ejército estaba convencido. Se arrodillaron ante el apóstol de la diosa. El escenario del piso número 20 había sido completado. La misión oculta, el héroe del mundo congelado, fue completada. Se calculaban las recompensas. Serían entregadas en el piso 21. A King Gomya no le importaba ser un maniático. Había llegado al piso 20 de la manera que quería, y ningún cazador o habitante del continente murió. Incluso había salvado a una pequeña. El piso 20 se había completado por sí solo, porque la incineración del pueblo también era un tipo de conclusión. Este era un mundo predeterminado por la torre. El día de hoy, la lluvia no caería y las llamas no se tragarían el suelo. Este era el final que quería, aunque el emperador de la espada se preguntaba si esa cosa que todavía bailaba era parte del final. El sistema sonó por toda la torre, anunciando el despeje de otro ciclo. Desafortunadamente, en este lugar no había internet. No podía ver la reacción de la gente. En ese momento, alguien llegó. La maestra del dragón negro llegó. Ella estaba extremadamente alegre. Todavía era incrédula sobre la rápida sucesión de los eventos ocurridos. Él tenía que ver lo locas que estaban las personas de la torre por esto. Ella había viajado al primer piso y tomó fotos de todos los artículos que encontró. Había información de todo tipo en internet. Ella, la segunda persona más fuerte, había ido personalmente buscando artículos uno por uno para después tomarles foto. Esta persona era un ángel, o puede que no, quizás sea una diosa. También había una cosa que ver. Él ahora era el tercer cazador más fuerte. Era la primera vez en la historia que ocurría un salto tan grande. Ahora él era alguien que representaba a los cazadores. Desde ahora tendría que prestar atención a su comportamiento, aunque pertenecía a los 5 grandes gremios. Él debería tener el estatus de un maestro del gremio. También se preguntaba por qué habían diferentes ejércitos en este lugar. Entonces, King Gomya dio un breve resumen de lo ocurrido en este piso. Anastasia Zelenska estaba muy feliz. Ahora podía comerciar con las personas del imperio. Ya no necesitaba inclinarse al mundo exterior. Cuando King Gomya la vio a ella, pensó que era una persona apática, pero eso significaba que ahora se habían vuelto cercanos. King Gomya le prestaría su nombre para este mundo. Sin embargo, nada era gratis en este mundo. Lo que quería era el piso número 20. Quería todo el terreno para su posesión. A cambio, no tomaría nada del piso número 11 al 19. Con este negocio, él claramente tendría una pérdida. Esto era algo que tenía que decidirse con los demás maestros del gremio. Ella también era curiosa de la cosa bailando. En poco tiempo, se dirigieron al primer piso. Habían pasado cientos de días. King Gomya apenas asimilaba todos los eventos, pero aún había más que eso. Todos en la torre estaban hablando de él. Decenas de personas lo estaban esperando. Muy largo, la verdad. Narré todo. Creo que me voy a quedar sin voz después de esto, pero está bien.